Hola chiquillos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén sentados, dispuestos, listos con cuaderno en mano para comenzar nuestra clase de hoy. Como nosotros ya tuvimos un cierre explicativo de la unidad anterior, nos toca comenzar nuestra nueva unidad, que en cierto punto tiene una conexión que vamos a revisar más adelante. Y nuestra unidad nueva se llama Seres y Haceres, ¿ya? Comenzamos nosotros a dar inicio de esta nueva unidad y quiero que queden con la idea pensante del concepto ser y del concepto hacer, ¿ya? Para comenzar nuestra unidad, les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, hoy día vamos a realizar una actividad previa para activar la mente, para que empecemos a concentrarnos, para que esas neuronas empiecen a hacer sinapsis. Luego vamos a revisar los objetivos de nuestra unidad, vamos a comenzar con una actividad inicial cortita, vamos a revisar el contenido nuevo, el contenido esencial de nuestra clase de hoy, que obviamente vamos a aplicar en la sección de manos a la obra. Vamos a terminar haciendo un cierre de la clase y finalmente vamos a terminar con la actividad de cierre de la clase o en el fondo el ticket de salida, que en teoría usted una vez que entrega, ¿usted sabe cómo revisar los estereogramas? Si no sabe, hay un montón de técnicas que tiene en el fondo. ¿Qué es lo que pasa con esta imagen? ¿Qué es un estereograma? Es un conjunto visual o una alteración gráfica de una imagen o una fotografía y que a través de ciertas técnicas de observación o forzando ciertos músculos oculares, usted debería ver una imagen en 3D, ¿ya? Hay gente que se pone turnia y junta la nariz a la pantalla, otros simplemente como que se enfocan y así. Así que yo lo reto a que investigue qué técnicas tiene técnicas existen para ver a través de un estereograma y una vez que lo vea, me cuenta cómo le va y nosotros lo revelamos la próxima clase que tengamos. Entonces, usted va a poner pausa en este video, va a tratar de ver el estereograma y una vez que termine con esta activación del cerebro, vamos a seguir con nuestra clase. Entonces, lo que vamos a ver en esta unidad, bueno, vamos a conocer los medios de comunicación básicos y las funciones que tienen estos medios de comunicación. Vamos a diferenciar los géneros periodísticos, chiquillos, esto es súper importante porque suelen confundirse mucho, ¿ya? Entonces vamos a diferenciar los géneros periodísticos y la función que tiene cada uno. ¿Para qué? Para después analizar si efectivamente este género periodístico cumple con la función que le corresponde, ¿ya? Luego vamos a analizar y evaluar los textos de medios de comunicación. Yo por lo poco que hemos conversado, por lo que las conversaciones que hemos tenido a nivel de curso, yo me doy cuenta que este curso es súper analítico y crítico y sabe de mucho sobre contexto sociocultural y tiene sus propias teorías y visiones del tema, así que la verdad es que este objetivo me entusiasma mucho y tengo harta expectativa. Además que como ya lo hablamos la otra vez, nos sirve mucho para comprensión de texto, ¿ya? Y bueno, finalmente vamos a comprender, vamos a comparar, evaluar y analizar textos orales, textos escritos y audiovisuales, ¿ya? Comenzamos entonces. ¿Qué vamos a hacer al principio? Usted va a ver una imagen, ¿ya? Perdón, va a ver un video que está aquí, usted va a pinchar aquí y el video, perdón, el botón lo va a llevar directamente a el enlace de YouTube. Es un video con contenido, ¿ya? Y una vez que usted observa este video, le toma atención, va a realizar este cuadro para dividir el contenido y los conceptos clave, ¿ya? Esto lo puede hacer en su cuaderno, lo puede hacer en este mismo Power, al que yo le voy a enviar, ¿cierto? Para que lo guarde como usted lo desee, pero lo importante es que lo realice para que pueda como desmenuzar el contenido, ¿ya? Bueno, de partida está la explicación de estos 3 medios masivos de comunicación, MMC, y usted que tiene que obtener del video esta información, en el fondo, cómo se entrega el mensaje en el diario, en la televisión, en la radio, cómo se recibe el mensaje y cómo se manifiesta el lenguaje verbal, o sea, las palabras, el no verbal, es decir, los gestos, ¿ya? O la distancia física entre hablante y receptor, y el paraverbal, es decir, los tonos, la entonación, la exclamación, el tono de pregunta, ¿cierto? El tono de suspenso, las pausas dentro del texto, ¿ya? Dentro del mensaje que yo quiero transmitir.
ese es el lenguaje paraverbal. El no verbal son los gestos, las imágenes, las posiciones corporales que tiene el emisor, etc. ¿Ya? Una vez que tú establece esto, lo reserva y vamos a comenzar con el contenido ya en sí. Entonces, ¿qué vamos a ver? Los elementos y conceptos claves de nuestra unidad. De partida vamos a entender bien qué es un medio masivo de comunicación. ¿A qué me refiero con medio? Es un canal, es decir, una manera de transmitir información dirigidos a una gran cantidad, masivo, de público, ¿cierto? En el que el receptor es anónimo y masivo. En el fondo, el diario, la radio, el internet, ¿cierto? No se dirigen a una persona o a una comunidad específica, sino que a una gran masa de gente, ¿ya? Algunos de estos medios son la prensa escrita, ¿cierto? Está aquí, la radio, la televisión, el internet, etc. Ya esos son como los más conocidos o los más masivos. Luego tenemos las funciones del medio masivo de comunicación. De partida y la más importante se supone que es la información. El medio masivo siempre tiene que informar y comunicar sobre diversos temas o sucesos de actualidad del día de hoy, ¿cierto? Para que las personas sepan lo que ocurre en el contexto, en su contexto y en su mundo. ¿Ya? Esa es la función inicial del medio masivo de comunicación. Luego, una vez que entrega este contenido, este suceso, esta información, ¿cierto? Lo importante es que ayude a que nosotros los receptores formemos opinión, ¿ya? ¿Y cómo forma opinión o intenta formar opinión? Cada medio, ya sea diario, revista, canal de televisión, ¿cierto? Tiene una línea editorial, es decir, una orientación ideológica, ¿ya? Es decir, cómo yo quiero mostrar la información, ¿cierto? ¿Qué postura política, social, religiosa, puede ser una variedad infinita, ¿cierto?, de orientaciones ideológicas tiene como editorial o como columna vertebral este medio, ¿cierto? Y ¿cómo evidencio esta editorial o esta orientación? En la selección de contenido, en la interpretación que se le da a la información, no sé, pues los testigos que se recolectan, ¿cierto? Y esto, ¿cierto? Si yo lo veo desde un cierto punto de vista, puede influir en la opinión de los receptores, de los que tienen la información, de los que reciben la información. Luego, otra función del medio masivo es intentar educar. ¿Por qué? Porque se supone que se transmiten contenidos culturales, valóricos y de conocimiento general, ¿ya? Luego, otra de las funciones de los medios masivos de comunicación y una de las más comunes es la función de entretener, porque supuestamente todos los medios masivos de comunicación deberían ofrecer espacios de distracción, de descanso, con contenidos de interés para todas las edades, como series, películas, reportajes, programas de concursos, entre otros. Los géneros periodísticos, ¿a qué me refiero con género periodístico? En el fondo son tipos de textos periodísticos, ¿ya? Dentro de la amplia de la gama del periodismo, que en el fondo son estos textos de actualidad o de contingencia o del contexto en el que yo me muevo y vivo, ¿cierto? Existen ciertos tipos de estos textos y eso es lo que nosotros vamos a ver. En el fondo son subgénero, porque el primer género es el periodismo, obviamente no literario, porque se enfoca en la realidad, ligado a la transmisión masiva de mucha gente de un contenido comunicacional, ¿ya? Hay dos grandes tipos de géneros periodísticos que muchas veces después se derivan en varios más, ¿cierto? Pero estos son los más importantes. Está el género periodístico informativo y el periodístico de opinión. Esos son como los dos grandes hermanos que tienen y luego se van subdividiendo en diferentes categorías más específicas. Entonces, el primer tipo de género periodístico grande es el informativo. ¿Ya? En la idea es la mera transmisión de contenido objetivo. ¿Ya? En el fondo, tal como lo dice el nombre, busca informar a la comunidad sobre sucesos, elementos, acciones, personajes, y entre otros. ¿Ya? De partida está el reportaje, que en el fondo narra y describe hechos, pueden ser actuales o no necesariamente, pero sí que sean de interés de la comunidad. Incluye información objetiva, interpretación de lo que podría creerse en esta información y una profundización o un detalle de los hechos. En el fondo es la extensión o la versión mucho más desarrollada de la noticia, ¿ya? Luego está la reseña, que tiene que ver con la descripción de expresiones culturales. Por ejemplo, la descripción de una película, la descripción de un libro, de alguna novela en estreno, de algún disco, de algún lanzamiento, de algún artista, etc. ¿Sí?
Levemente, en muchos casos la reseña tiene cierto grado de subjetividad, o sea, se presenta de manera implícita o leve la opinión de quien redacta este texto, pero lo principal o lo primordial es la descripción de la expresión cultural a la que se está refiriendo, de la expresión artística. Y finalmente, el más básico, ¿cierto?, es la noticia, que son la narración de los sucesos actuales, ya de sucesos que están pasando en este momento o lo más actual posible, de manera impersonal, es decir, de manera objetiva, en la que no aparece mi opinión ni mi perspectiva, y responde a las preguntas básicas. ¿Qué pasa? Perdón, ¿qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo? ¿Por qué pasó? ¿Y cómo pasó? ¿Ya? Luego, seguimos con los textos periodísticos informativos. Está la crónica. La crónica que se presenta es una narración de acontecimientos, tal cual como la noticia, pero se cuenta desde la perspectiva de un testigo, no desde el emisor del texto, porque el emisor del texto en el fondo recopila de manera objetiva la información de una persona que lo vio, ¿ya? Y finalmente está la entrevista informativa, que en el fondo es un diálogo en el que yo planifico las preguntas que voy a hacer, yo como emisor de las preguntas, para el objetivo cierto de esto es que el receptor de estas preguntas pueda responder con contenido específico. Ya en el fondo es una especie de entrevista de contenido, no de opinión de lo que yo pienso en algo, sino que es para recabar información. Esos chiquillos tenemos por ahora en los géneros periodísticos. Entonces ya revisamos ya lo tenemos listo. Ya revisamos los tipos, los subgéneros de texto periodístico informativo y ahora nos vamos a poner a aplicar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar su texto de estudio. Si no lo tiene de manera física, lo puede encontrar en este link de manera digital. Y va a buscar la manera tanto digital como física en las páginas del libro, no del PDF, de la página 2021. ¿Ya? Va a leer este pequeño texto breve, ¿cierto?, sobre los hobbies más rentables después del retiro, una vez que yo dejo de trabajar, tipín 60-70 años, y va a resolver las preguntas de la página 22, que si no las tiene o nuevamente en el libro físico, yo se las voy a poner aquí en la siguiente diapositiva. ¿Qué va a hacer? Identificar, y de nuevo, lo puede escribir en su cuaderno o en este mismo PPT si lo va a guardar, cuál es el tema y el propósito del texto leído, y lo que va a hacer también va a ser completar las fichas con los personajes mencionados en el texto, y lo va a hacer siguiendo este ejemplo, ¿ya? Lo puedo hacer en una tabla, lo puedo hacer en una lista o lo puedo hacer en su cuaderno como usted lo desee. Entonces, vamos a seguir con esta misma actividad, ¿cierto? Y va a contestar estas tres preguntas. Considerando la actividad anterior, en fondo esta, ¿con qué propósito el periodista, es decir, el emisor del texto, incluye a estas personas en el reportaje y explique con sus palabras por qué el periodista incluye a estas personas? ¿Ya? No lo quiero copiado de texto y copiado y pegado del texto. Luego, en este mismo texto, luego hay una ilustración, ¿ya? Y aquí yo quiero que usted me explique cómo se relaciona la ilustración del texto con el contenido del reportaje en sí mismo, ¿ya? Va a conectar imagen con texto. Y luego, aquí ya es una pregunta más personal y de opinión. A partir de tu experiencia personal y la de tus cercanos, ¿qué actividad realizan los adultos mayores que conoces? ¿Ya? Que me interesa que usted me diga si en el fondo, si esta actividad, la actividad que el periodista investiga, coincide con la realidad que nosotros tenemos, ¿ya? Y esto a mí me interesa que lo realicemos porque una vez que nos veamos, lo vamos a comentar todos juntos, ¿ya? En síntesis, chiquillos, dentro de todo lo que hemos visto es importante que rescatemos ciertas ideas importantes. Bueno, de partida que los medios masivos son canales o formas de transmisión de contenido, de comunicación en este caso, multitudinarios, que van a mucha gente, ¿ya? La televisión, la radio, el internet y la prensa son algunos de los ejemplos de los medios masivos de comunicación. Estos medios son utilizados por los géneros periodísticos, ¿ya? Los géneros periodísticos, en este caso el informativo que fue el que vimos, usan a los medios masivos como una plataforma, como una manera de llegar a los receptores, ya como por ejemplo el género periodístico, no sé, pues la noticia llega a través del noticiero en la televisión, de la radio, de la prensa escrita, ya, por ejemplo. Y finalmente la supuesta función principal y esencial, o la primera función que tuvo todo género periodístico, era informar.
Entonces, chiquillos, antes de que nosotros terminemos, vamos a terminar con 2 preguntas de reflexión claves, que de partida son: ¿cuál crees tú que es el medio masivo de comunicación más importante? ¿Ya? ¿Cuál es el esencial hoy en día, el que no puede faltar? ¿Y por qué? Claramente. Y luego de las funciones que nosotros revisamos de los medios masivos de comunicación, ¿cuál crees tú que se le da más énfasis en los medios masivos? Si bien nosotros dijimos que la función más importante es informar, en ciertos casos o en ciertos momentos puede que no sea necesariamente, si bien se dice que es la más importante, no es la que más se usa o la que más se propone. ¿Ya? Entonces ahí yo quiero que usted que haga esa reflexión, que vea según lo que usted conoce como medio masivo, su propia experiencia, ¿cierto? Y me diga si en verdad efectivamente la función de informar es la que más se usa en los medios masivos o es otra. Y por qué y cuál, ¿cierto? En el fondo yo pido que fundamente. Y chiquillos, eso sería nuestra clase de hoy. Es corta, es breve, el contenido no es complejo porque aquí lo que me interesa es que nosotros analicemos. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer el resto de las clases, así que por favor, como yo les dije la otra vez, vean noticias, traten de mantenerse informados, traten de revisar diferentes fuentes, porque eso lo vamos a utilizar para las clases. Y sin eso, ¿cierto? Nosotros vamos a caer en solamente el contenido y a mí lo que me interesa es que nosotros analicemos y lo conversemos, ¿ya? Así que eso, chiquillos, cualquier cosa, no tengan ningún reparo en preguntarme, mandarme correo. Yo siempre que puedo les contesto lo antes posible. Y eso, nos vemos pronto. Chau, chau.